título que le he puesto al sermón, la predicación el día de hoy es Unión con Cristo, muertos al pecado. Y hoy vamos a ver solo una parte de lo que va a abarcar este tema, porque en realidad esto de la unión con Cristo y muerte al pecado es mucho más que versículos 1 y 2. Pero hoy vamos a empezar con esa primera parte. Leamos Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Volvamos allí a nuestras Biblias. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hace 8 días empezamos, como les dije, una nueva sección en la que el apóstol va a desarrollar el aspecto práctico del Evangelio de la Gracia, o lo que se conoce como la santificación. Tras sus extensas discusiones sobre el pecado del hombre y su redención por medio de Cristo, él pasa ahora al tema de la santidad del creyente, la vida de justicia que Dios al mismo tiempo exige de y provee para sus hijos. La vida de obediencia a la palabra vivida en el poder de su Espíritu. De eso se va a encargar el apóstol a tratar desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8. En otras palabras, nos va a hablar acerca del cambio de naturaleza y vida en las personas ahora representadas por Jesucristo en el pacto de gracia. Así terminamos el capítulo 5, ¿recuerdan? Hablando de nuestros dos representantes, los que están representados en Adán y los que están representados en Cristo. Y decíamos que cada quien o cada persona vive de acuerdo a su representante, ¿no es verdad? Los representados en Adán viven de acuerdo a la naturaleza y carácter de su representante. Los representados por Cristo han de vivir de acuerdo a la naturaleza y carácter de su representante. Así que definitivamente hay una diferencia, una distinción, no solamente en el hecho de que ahora en Cristo se nos ha imputado su justicia, pero también hay un cambio en su vida, en su naturaleza. Y esto lo hace sabiendo de antemano la reacción que provocaría su presentación del Evangelio en sus opositores, especialmente judíos, adelantándose con la siguiente pregunta: ¿qué diremos pues? Esa sería la reacción de sus opositores. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo acaba de decir en el capítulo 5, versículo 20, que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿verdad? Y esta afirmación, sin lugar a dudas, despertaría el ánimo de aquellos que firmemente se oponían al evangelio verdadero. Estarían diciendo: Pablo, tú nos estás presentando un evangelio donde únicamente tienes que creer para ser salvo. No necesitas absolutamente hacer nada. Todo es obra de Dios. Y aparte de eso dices que como abundó el pecado, o cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pablo, lo que usted nos está sugiriendo es que debemos entonces perseverar en el pecado para que la gracia de Dios abunde en más medida. Hace 8 días nosotros hablamos precisamente de las dos posiciones que se levantan en contra del Evangelio de la gracia. ¿Recuerdan ustedes? Por un lado, el legalismo, ¿verdad? El legalismo que en esencia enseña que el favor de Dios se obtiene únicamente como resultado de una obediencia externa a la ley de Dios. Eso enseña el legalismo. Sugiere el legalismo. La santidad viene como producto de un esfuerzo humano por agradar a Dios, o lo que se conoce como un evangelio de obras. Y como les decía la última vez,
incluso dentro de los círculos reformados, hay esta tendencia legalista. Aun cuando se predica la justificación por la sola fe, se enseña una santificación no de fe. Ok, pero por otro lado, e igualmente peligroso, está el antinomianismo, el cual enseña que el creyente, una vez justificado, no tiene que preocuparse por guardar la ley. ¿Verdad? También en algunos círculos de la Reforma se enseña este evangelio. Ya tú fuiste salvo por gracia, por medio de la fe, sigue adelante, no importa cómo vivas. No tiene que preocuparse por guardar la ley. Una vez salvo, siempre salvo, no importa cómo viva, o lo que se conoce un evangelio liberal. Ok. Parafraseando entonces la pregunta inicial del apóstol, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Parafraseando esa pregunta podríamos decir lo siguiente: ¿acaso es posible que pueda vivir en la misma relación de sometimiento al pecado que tenía antes de la salvación? ¿Es posible que eso ocurra en un creyente? O planteándolo en términos teológicos, ¿en verdad puede existir la justificación aparte de la santificación? ¿Puede una persona recibir una vida nueva y continuar su vieja manera de vivir? La transacción divina de la redención no ejerce un poder continuo y sustentador en aquellos que son redimidos. En otras palabras, ¿puede una persona que persiste en vivir como un hijo del diablo verdaderamente haber nacido de nuevo como un hijo de Dios? Esa pregunta es más clara y directa, ¿no? Pero es lo que está preguntando básicamente el apóstol. Y vamos a ver entonces la respuesta del apóstol. Como decía, o así terminamos la vez pasada, muchos responden que sí es posible. Es más, hay un grupo de cristianos que hablan del creyente carnal y el no carnal, o el creyente espiritual. Eso es una contradicción de términos, simplemente. Porque el creyente no puede ser carnal. ¿Qué clase de creyente es aquel que todavía obedece a su antiguo amo, el pecado? Bueno, eso es lo que Pablo va a responder aquí. Versículo 2 de Romanos 6. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Respondiendo de forma inmediata a su propia pregunta, Pablo exclama, por eso lo digo así enérgicamente, porque es la misma actitud, la misma reacción que provocaría semejante pregunta al Evangelio de la Gracia, semejante objeción. En ninguna manera. Megenoito en griego también se puede traducir literalmente: esto no puede ser jamás, es imposible. Y esta era la locución más enérgica de negación y rechazo en el griego del Nuevo Testamento. Se emplea unas 14 veces en las cartas del apóstol solamente. Y el apóstol ya lo ha usado 3 veces, de hecho, en el capítulo 3 de Romanos. Las incluirá otras 6 veces en este capítulo 6, y todavía las utilizará otras 6 veces después. Transmite entonces esta palabra en ninguna manera cierto sentido de enardecimiento frente al hecho de que pueda pensarse que una idea de esta clase sea cierta. En otras palabras, Pablo les está diciendo: ¿cómo se les ocurre pensar de esa manera?
¿Cómo se les ocurre que un creyente todavía puede vivir sujetándose a sus deseos pecaminosos? Eso ni se les ocurra. La sugerencia misma de que el pecado podría de alguna manera concebible y viable agradar y glorificar a Dios era completamente aborrecible para Pablo. Por eso responde tan enérgicamente. Su falsedad es casi evidente en sí misma y por eso no tiene dignidad suficiente para recibir una refutación detallada. O sea, dicha afirmación, dicha objeción es tan indigna de ser respondida que es indigna, como dice aquí, de recibir una refutación detallada. Lo único que merece es la más firme condenación. No obstante, para evitar que sus lectores, porque acuérdense que esta carta es dirigida a una iglesia, y siempre tenemos que pensar en eso, ¿verdad? ¿A quiénes tenía Pablo en mente cuando estaba escribiendo esta carta? Eso es sumamente importante. Para evitar que sus lectores pensaran que estaba evadiendo un problema difícil, el apóstol pareciera estar diciendo a voz en cuello por qué la noción de que el pecado trae gloria a Dios es del todo repugnante y disparatada. En este punto, él no responde con un argumento cuidadosamente elaborado y razonado, sino con una pregunta breve y terminante. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esa es la única respuesta que da en este momento a dicha objeción. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mis amados, yo espero en el Señor que en realidad este tema nos exhorte y nos ayude. Las predicaciones, por eso son predicaciones, no es lo mismo que una enseñanza como tal. La enseñanza instruye, enseña, y eso es bueno. Necesitamos conocer al Señor, conocer su palabra, pero la predicación debe traer convicciones en nuestra fe. Y si eso no ocurre, es porque entonces simplemente las estamos dejando pasar por alto. Eso es para tal o cual persona, eso no es para mí. Yo espero en el Señor en realidad que esta predicación nos ayude mucho, que cambie nuestras vidas. Y las que siguen, por supuesto, también. Y hago énfasis en este punto, ¿por qué? Porque hasta el momento, como dijimos, hablamos del pecado, la condición del hombre sin Cristo, primeros 3 capítulos. Hablamos de lo que Cristo ya hizo, capítulos 3 al 5. Pero ahora hablamos de la respuesta a dicha gracia. Entonces, esto tiene que ver definitivamente con nosotros. La santificación, como vamos a ver más adelante, es un proceso. Es un proceso en el que nosotros, si somos creyentes, estamos inmersos. No podemos salir de aquí, de este proceso, si somos creyentes. Por eso hago tanto énfasis. Pero bueno, seguimos. Pablo no reconoce la más mínima credibilidad o mérito en la aserción de sus antagonistas. En este caso no presenta argumentos para la verdad, simplemente la declara. La persona que está viva en Cristo ha muerto al pecado y es inconcebible, o en nuestras palabras, es una locura pensar algo así. Es inconcebible y es contradictorio proponer que un creyente pueda de allí en adelante, es decir, a partir de su conversión, vivir en el pecado del cual fue liberado. ¿No les parece?
La gracia de Dios es dada con el propósito mismo de salvar del pecado. Y únicamente la mente más corrupta, haciendo uso de la lógica más pervertida, podría argumentar que continuar en el pecado del cual supuestamente fue salvado, de alguna manera honra al Dios Santo que sacrificó a su Hijo unigénito para libertar a los hombres del yugo del pecado. Solo para ilustrar, cuando Abraham Lincoln dio la orden, la ley, pues, de libertar a los esclavos. Los esclavos, pues, ya estaban acostumbrados a sujetarse a sus amos, definitivamente. Pero aun cuando ellos legalmente ya eran libres para vivir sus vidas independientemente de sus amos, muchas veces cuando ellos veían a sus antiguos amos todavía temblaban. Pero ya eran libres. ¿Pero qué pasaba? Todavía no lo habían asimilado. Todavía vivían en el temor, sujetos al yugo de sus amos, aun cuando ya eran libres. Entonces, básicamente lo que Pablo está diciendo, es inconcebible pensar que un creyente que ha sido liberado del poder del pecado siga sujeto al poder del mismo, ¿no les parece? Debe admitirse por razón simple que la persona que ha muerto a una clase de vida no puede vivir aún en ella. Es decir, una persona no puede morir dos veces, ¿verdad? Si usted fue al velorio de una persona, de un conocido, ya no lo vas a volver a enterrar otra vez, porque eso solamente ocurre una vez, ¿no es verdad? Pablo está diciendo que nosotros hemos muerto al pecado. Eso es algo sumamente diciente para nosotros, el hecho de que hemos muerto, porque estamos hablando de que fue algo que ya ocurrió una vez. El apóstol no quería decir, escuchen esto, el apóstol no quería decir que la condición presente del creyente consistía en morir al pecado a diario. No, eso no es lo que está diciendo, sino que está hablando acerca de un acto en el pasado. Otra vez la importancia, aquí sí, de la gramática y del tiempo de los verbos. Está usando el segundo aoristo activo, lo que quiere decir es que fue una acción que ya ocurrió en el pasado. Así como cuando hablamos de la imputación, ¿recuerdan? Fue una acción que ocurrió en el pasado, pero que tiene efectos en el presente. Es exactamente el mismo tiempo que está usando aquí, de que el creyente ha muerto. Eso ya ocurrió, pero eso definitivamente tiene efectos en el presente. Consiste en estar ya muerto al pecado. Y si está muerto al pecado, por eso la pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Ven que después de todo no está fuera de razón lo que Pablo está diciendo aquí, o la manera como está respondiendo? Pablo está diciendo que es imposible que un cristiano permanezca en un estado constante de pecaminosidad. El acto en este sentido tiene lugar una sola vez y para siempre. Así como Cristo, y bueno, de hecho es lo que el autor de los Hebreos sugiere, cuando dice que Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Y qué significa eso? Pues esto. Darle muerte al pecado. ¿Cuántas veces tuvo que morir Cristo? Bueno, en la misma manera, ¿cuántas veces el creyente muere al pecado?
una sola vez. De nuevo, una persona por definición no muere de manera continua. Si su muerte es real, es porque es permanente, para siempre. No es posible en absoluto que las personas que en verdad hemos muerto al pecado sigamos viviendo aún en él. Entonces el apóstol está hablando aquí de una imposibilidad, ¿sí se dan cuenta? Es imposible que los que hemos muerto al pecado vivamos aún en él. Tanto en el dominio espiritual como en el físico, la vida y la muerte son absolutamente incompatibles. En el momento que una persona muere, ¿qué ocurre? Deja de estar viva. No puede ser las dos cosas. No puede morir y seguir viva, ¿no es verdad? De la misma manera, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos? ¿Se dan cuenta que es una incongruencia moral? Decir que hemos muerto al pecado cuando todavía seguimos viviendo en él. Es una incongruencia totalmente. Ahora sí, como dicen algunos, tanto la lógica como teológicamente, por lo tanto, la vida espiritual no puede coexistir con la muerte espiritual. Por eso se hace necesario el nuevo nacimiento, mis amados hermanos. ¿Por qué la Biblia habla del nuevo nacimiento? Pues porque estábamos muertos. ¿Eh? Ahora, si hemos nacido de nuevo, ¿sí? Si ha habido un cambio de naturaleza, una regeneración, la pregunta es, ¿podemos todavía estar muertos? No, ya no se puede. Si eres una nueva creación, ya no puedes estar en estado de muerte. Así de sencillo, lo plantea el Evangelio. La idea de que un cristiano puede continuar viviendo habitualmente en el pecado no es solamente ajena a la Biblia, sino a toda lógica racional. Una persona que persiste y que consiente vivir con su pecado, el tal no tiene ningún derecho de llamarse hijo de Dios. Bueno, lo vimos también esta mañana, ¿recuerdan? En esos textos que trajo el pastor Ricardo. Es una incongruencia, son absolutos. Eso es un absoluto. Una persona que persiste y que consiente vivir en el pecado no tiene ningún derecho de llamarse creyente o hijo de Dios. Obviamente, los cristianos son capaces de cometer muchos de los pecados que cometían antes de su salvación, pero no están en capacidad de vivir de manera perpetua en esos pecados como lo hacían antes. Esa es la diferencia. Porque aquí hay que aclarar, y este es mi tema, por eso aquí sí me expando. Esto no quiere decir que el creyente no va a pecar, definitivamente. Eso no va a ocurrir sino hasta la glorificación, cuando tengamos y recibamos nuestros cuerpos redimidos. Pero mientras estemos en este cuerpo de muerte, y lo vamos a ver más adelante en el capítulo 7, que Pablo también experimentaba una lucha, ¿no?, con su pecado. Ahora, una cosa es eso, y otra cosa es vivir en el pecado. Obedecer las órdenes del pecado. Un creyente que no está, o más bien una persona que no está en capacidad de decirle no a sus deseos o a las tentaciones, el tal no puede llamarse creyente. Otra vez, no que no vaya a pecar, por supuesto que va a caer muchas veces, pero no de manera habitual o persistente. Por eso digo, si una persona no tiene la capacidad de decir no a sus deseos, hay un problema. Entonces, como les decía, los creyentes pueden cometer pecados todavía, ¿sí?
pero no están en capacidad de vivir de manera perpetua en dichos pecados como lo hicieron antes. ¿Por qué? Bueno, primero y en breve, los creyentes unidos, y aquí viene, yo creo que lo más importante de lo que Pablo va a enseñar en este capítulo 6, nuestra unión con Cristo. Los creyentes unidos a Cristo, escuchen, hemos muerto al pecado en el acto mismo de la justificación. Nosotros ya hablamos de justificación bastante. Bueno, ahora estamos hablando de los resultados de la justificación, ¿verdad? Bueno, uno de los resultados de haber sido justificado es que el creyente ha muerto al pecado en ese acto de justificación. Miren cómo dice Romanos 6, versículos 6 y 7. Luego lo estudiaremos más detenidamente, pero por ahora solo lo traigo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, es decir, el que estaba esclavo del pecado, de sus deseos, el viejo hombre fue ¿qué? Crucificado. Otra vez está en pasado. Fue crucificado, ¿cómo? Juntamente con él. ¿Quién es él? Es Cristo. ¿Ven que el pecado ya murió? ¿Y cuándo murió? Con Cristo, en el acto mismo de la justificación. Sigue diciendo el versículo 7, para que el cuerpo de pecado, es decir, ya nosotros, que dice, sea destruido. Entonces noten cómo este texto nos está diciendo que lo que ocurrió con Cristo en el acto mismo de la justificación nos afecta a nosotros, personalmente y de manera experimental. Si se dan cuenta, el texto lo dice. Dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo de pecado, es decir, en el cual estamos nosotros ahorita, en este cuerpo, el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, dice aquí, ha sido justificado del pecado. Entonces, el creyente de manera oficial, escuchen, esto es importante, el creyente de manera oficial ha muerto al pecado. Ya no está sujeto a su gobierno y dominio. Ahora su vida le pertenece a otro y por lo tanto, escuchen, esto es sumamente importante. Por lo tanto, es libre, ¿para qué? Para no pecar. Contrario a lo que muchos sugerirían, que el creyente es libre para pecar. No, al contrario. Ahora que ha sido libre del yugo del pecado, ahora esa persona es libre para decirle que no. Por eso les decía hace un momento, una persona que no está en capacidad de decirle no al pecado, está en problemas. No tiene derecho a llamarse creyente. En segundo lugar, entonces, una razón de por qué el creyente, aunque todavía peca, ya no vive en el pecado, como les dije, es porque el creyente unido a Cristo murió en el acto mismo de la justificación. Pero en segundo lugar, y aquí quiero abundar un poquito más, porque esto sí no lo he tocado antes, aunque ustedes ya lo saben, pero como quiera. En segundo lugar, los creyentes unidos a Cristo, noten la importancia de nuestra unión con Cristo. Los creyentes unidos a Cristo por su Espíritu, porque esa es la otra. ¿Cómo nosotros estamos unidos a Cristo ahorita? ¿Verdad? Cristo dijo que Él iba al Padre, pero que no nos iba a dejar solo, ¿recuerda? Me voy, pero enviaré un consolador, el cual estará con vosotros. Él os enseñará lo mío y os lo hará saber. En fin, Él estará con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, los creyentes unidos a Cristo
por su Espíritu, hemos muerto al pecado en el acto mismo de la regeneración. Este es otro punto importante. Hemos muerto al pecado de manera oficial o legal, es decir, legalmente el pecado ya no tiene señorío sobre nosotros. Así como, siguiendo con la ilustración de hace un rato, así como aquellos que fueron libres bajo la presidencia de Lincoln, cuando estas personas fueron libres legalmente, ellos ya podían decirle a sus amos, mire, usted ya no tiene derecho sobre mí, yo ya soy libre. ¿Verdad? Bueno, de la misma manera nosotros, legal, oficialmente, ya somos libres del pecado. Sí, eso ya ocurrió. Pero también somos libres del pecado en virtud de nuestra unión con Cristo y por su Espíritu en el acto de la regeneración. Mire conmigo, por favor, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Este versículo me encanta porque es un absoluto, como veíamos esta mañana, es un absoluto y nos responde a la pregunta que estamos tratando el día de hoy. 1 Juan 3, 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios. Ok, antes estábamos muertos, ¿recuerdan? Delitos y pecados. Okay. Ahora dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Esa es una afirmación, ese es un absoluto. ¿Sí? Todo aquel que nació de Dios que dice no practica el pecado. Y ya sabemos qué quiere decir eso. Mire cómo sigue. ¿Por qué razón aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado? Ok. Porque, primero, la simiente de Dios permanece en él. ¿Se imaginan ustedes? Pregunta, ¿Dios puede pecar? Lo cantábamos hace un momento, ¿no? Él es santo, santo, santo. Aparte de su creación y muchísimo más lejos del pecado. Entonces, si Él es el santo, 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 como ya sabemos, mira el argumento que está dando Juan aquí, de por qué razón el creyente no practica el pecado. Porque la simiente de Dios. Ahora, ¿cuál es la simiente de Dios? Sí. Y podemos ir un poquito más allá. Cuando se habla de simiente, normalmente se habla de una generación, de un descendiente, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y luego Pablo, pues ya obviamente en la doctrina nos aclara, dice, y habla de una, no de muchas. Y dice, ¿la cual es? Cristo. ¿Okay? ¿Cuál es la simiente de Dios directamente? El Hijo. El eternamente engendrado Hijo de Dios. Él es la simiente de Dios. Y mire lo que dice el texto, de por qué el creyente ya no puede practicar el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Quién permanece en el creyente? Cristo. Pregunta, ¿Cristo puede pecar? Cristo, y ahora sí, para complementar lo que dijeron, por medio de su Espíritu, definitivamente. Cristo por su Espíritu. Pregunta, ¿el Espíritu Santo puede pecar? Una contradicción de términos otra vez. ¿Ven por qué el creyente no puede vivir en el pecado? Porque Dios mismo mora en él. Y Dios no puede pecar. Es imposible. Pero no solo eso, agrega algo más. Versículo 3. Y no puede pecar, agrega, porque es nacido de Dios. Es decir,
porque ha nacido de nuevo o porque ha sido regenerado. Y si una persona ha nacido de nuevo, lo dije hace un momento, la pregunta obvia es, ¿cómo puede aún estar muerto? Es imposible. Si es una nueva creación, no puede seguir en muerte. Es otra contradicción de términos. Así que aquí tenemos en este texto dos razones sumamente grandes e importantes de por qué el creyente ya no puede seguir viviendo en pecado. ¿No les parece? Subrayen, enmarquen ese texto. Péguenlo en la pared si quieren. No se trata entonces simplemente de que los cristianos, y pongan mucha atención a esto que voy a decir a continuación porque esto hace una diferencia grande entre el legalismo y el cristianismo. No se trata simplemente de que los cristianos no deben continuar viviendo en el dominio y la dimensión del pecado. No se trata de eso, sino que no pueden hacerlo. ¿Sí vieron la diferencia? No se trata de que no deben continuar en pecado, sino que no pueden. Eso es diferente. Eso marca una gran diferencia entre el legalismo y el verdadero cristianismo. El legalista te dice, no debes de, y pone una lista de reglas. Eso hacían los fariseos. No se trata de no debes de. Es que no puedes, porque tu naturaleza ha cambiado. Ya no eres el mismo de antes. Y también como leímos en Juan, porque ahora Dios mora en ti. Entonces no puedes. No es que no debes, es que no puedes. Y por eso les decía, si todavía conscientes en vivir en el pecado, entonces ahí la manera de enfrentar eso no es con tus propias fuerzas. Yo debo de no poder. No, tú no puedes hacer eso. Si tú estás en esa condición es que no eres creyente. Y el único remedio es Cristo. Entonces, como les decía, no se trata de no debes de, se trata de que simplemente no pueden. No se trata de leyes o normas. Se trata primero que todo de un cambio de estado porque pertenecíamos al reino del pecado y ahora pertenecemos al reino de Cristo oficialmente mediante el acto de la justificación. Pero se trata también de un cambio de naturaleza que ocurrió una vez fuimos justificados en Cristo y por su Espíritu en la regeneración. Así que por estas dos razones principalmente, porque ya oficialmente hemos muerto al pecado, como lo dijimos, y porque hemos nacido de nuevo y ahora la simiente de Dios mora en nosotros, por estas dos razones entonces el creyente ya no puede vivir bajo el dominio del pecado. Es decir, aquellos que ahora pertenecen al reino de Cristo, la naturaleza de Cristo o la simiente de Dios, como leíamos en el texto, les ha sido implantada mediante su Espíritu en la regeneración. Y por eso no pueden pecar. ¿Ven? Esto es algo sumamente grande. ¿Cómo de manera oficial el Señor nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de Cristo? O sea, eso ya es un hecho, eso ya ocurrió. Pero no solo eso, sino que Cristo ahora se encarga. Cristo dice, cuando habla en Juan 10, que Él se va a encargar de que ninguna de sus ovejas se pierda. ¿Recuerdan? Sino que todas lleguen a salvo. Y la manera como lo hace es enviando a su Espíritu, regenerando, para asegurarse de que aquellos que ahora pertenecen a su reino, entonces tengan su naturaleza implantada en ellos. A continuación, y como resultado de lo anterior, Pablo prosigue a declarar de forma igualmente inequívoca que una vida justificada, auténtica, es
y continúa siendo santificada. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una conexión entre lo que ya ocurrió en la justificación, en la regeneración y lo que ahora le ocurre al creyente a partir de ese momento. Para fines de establecer una teología sistemática, es decir, ordenada y hacer la obra de redención de Dios un poco más comprensible para las mentes finitas como las nuestras, por lo general los teólogos hablan con frecuencia de la santificación como un proceso que sigue a la justificación. Eso es verdad. Por supuesto, en cierto sentido es así, porque la justificación incluye algo que a veces se llama un acto, una declaración judicial o legal de justicia, la cual se caracteriza por ser inmediata, eso ya lo vimos, y completa. Pero escuchen esto, la justificación y la santificación no constituyen fases separadas de la salvación. Esto también es importante. La justificación y la santificación no son fases separadas. Es decir, no se puede hablar de una persona que ha sido justificada si no está siendo santificada. Más bien corresponden a aspectos diferentes del todo continuo e ininterrumpido de la obra divina de redención que Dios realiza en la vida de un creyente. Una obra mediante la cual Él no solamente declara a una persona justa en la justificación, sino que la crea de nuevo en la regeneración. Escuchen, para que viva en justicia en la santificación y llegue a ser perfectamente justa en la glorificación. A ver, yo espero que hayan captado esto. El Dios que empieza la salvación es el Dios que sigue la salvación y el que consumará nuestra salvación. El Dios que una vez nos justificó es el mismo que nos regeneró, es el mismo que nos santifica y es el mismo que nos va a perfeccionar en la glorificación. Es básicamente lo que acabo de decir. La santidad, entonces, es una obra de Dios. Y por eso les decía, no son fases separadas. Muchos tienden a separar justificación de santificación, justificación por pura gracia y por la sola fe, santificación, gracia más obras. No. La santificación es una obra de Dios en el creyente, tanto como cualquier otro elemento de la salvación. Imagínense ustedes que Dios en un momento dado nos justifica, nos declara justos delante de Dios. Incluso pudiéramos decir que nos regenera, nos da su espíritu. Pero a partir de ahí tú tienes que vivir tu vida. ¿Quién de nosotros llegaríamos al cielo? Nos perdemos antes de empezar el camino. Nos perdemos. Pero por eso Dios se asegura, otra vez, en el acto de la regeneración, cuando Él nos da su espíritu, Él se asegura de que ese espíritu permanezca con nosotros hasta el final. Cuando un ser humano es redimido, Dios no solamente lo declara justo, sino que también empieza a implantar en la regeneración y desarrollar en la santificación la justicia de Cristo en él. De este modo, entonces, la salvación no es una mera transacción legal, aunque lo es también, o un cambio de naturaleza, por supuesto que también lo es, sino que trae como resultado inevitable un milagro, escuchen ese término, un milagro de transformación continua. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en la palabra milagro? Porque es algo que nosotros no podemos hacer. Nosotros no podemos crecer en santidad por nosotros mismos. Eso es un milagro. Es decir, es obra de Dios. El Catecismo Mayor de Westminster establece muy bien esta conexión entre justificación y santificación en su pregunta 77, cuando dice:
¿En qué se diferencia la justificación y la santificación? Esa es la pregunta. Y responde. Y presten mucha atención a lo que dice. Aun cuando la santificación va inseparablemente unida a la justificación, ya dijimos que son parte de una misma salvación, sin embargo se diferencia en que en la justificación Dios imputa la justicia de Cristo, ¿verdad? Se nos es tomada nuestra cuenta, ya lo dijimos. Y en la santificación el Espíritu infunde gracia y capacidad para el ejercicio de dicha justicia. ¿Sí ven la diferencia? Justificación, imputación de justicia, legalmente justos, ok. En la santificación, ese Espíritu que recibimos en la regeneración nos infunde gracia y capacidad para ejercer esa justicia que recibimos en Cristo. Y sigue diciendo, en la primera, es decir, en la justificación, el pecador es perdonado, definitivamente. En la otra, en la santificación, el pecador es subyugado. Es decir, está hablando de lo que Pablo está hablando aquí, de muerte al pecado. En la una, el pecado es perdonado, en la otra, el pecado es subyugado. Ya no tiene dominio. Y sigue diciendo, la una hace igualmente libres de la ira vengadora de Dios a todos los creyentes y que estos nunca caigan. Eso ocurre en la justificación. Una vez justificados, la justificación no tiene rangos, vamos a decir. Todos recibimos la misma justificación durante esta vida y somos salvos de la condenación. Pero en la santificación ni es igual en todos, ni es perfecta en esta vida, sino que va creciendo en perfección. Básicamente lo que está diciendo es que en la santificación hay grados. No todos estamos en la misma altura. Unos van más adelante que otros. Eso es normal. Pero que lo que sí debemos tener presente es que la santificación no es obra del hombre. Es obra de Dios. Es el Espíritu que infunde gracia y capacidad para que andemos en la justicia de Dios. Eso es santificación. Crecer en la vida cristiana siempre es un proceso que no será perfeccionado sino hasta el día de Jesucristo, como dice Filipenses 1:6. Pero no existe tal cosa como una persona que se convierta verdaderamente a Cristo y a quien se aplique la justificación del todo, pero cuya santificación, tanto judicial como práctica, no haya empezado todavía. Es lo que dice Pablo. En otras palabras, nunca existe un partimiento entre la justificación y la santificación. Ya lo dijimos. No obstante, ni se da siempre de forma inevitable una separación total y permanente entre el viejo y el nuevo hombre. Es decir, aunque entre santificación y justificación no hay separación, sí hay una separación entre el viejo y el nuevo hombre. Miren cómo dice Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Entonces, si nuestro viejo hombre fue crucificado, pregunta, ¿es posible que todavía podamos vivir como ese viejo hombre? Él ya murió. Nuestro viejo hombre que estaba, vamos a decir, entregado, vendido a los placeres del pecado de esta vida, del mundo, fue crucificado. ¿Cómo podemos vivir aún en él? El viejo hombre ha quedado convertido en un cadáver. Y por definición propia, un cadáver no tiene en sí el más mínimo rastro de vida. Por tanto, no hay razón alguna para seguir viviendo en pecado. El viejo hombre es la persona no regenerada, para que se entienda mejor qué es el viejo hombre. El viejo hombre es la persona que no ha sido regenerada. No es en parte justo y en parte pecador. No. No puede ser. Sino que es totalmente pecador y sin el más mínimo potencial en sí mismo para llegar a ser justo delante de Dios.
El nuevo hombre, por otro lado, es la persona regenerada. Ha sido hecho agradable para Dios por medio de Jesucristo y su nueva naturaleza es enteramente piadosa y justa. Entonces, si nosotros hemos muerto al viejo hombre y ahora estamos en uno nuevo, ese nuevo se caracteriza por llevar una vida piadosa y justa. Todavía no ha sido perfeccionado ni glorificado, por supuesto, pero ya está vivo espiritualmente. Y la santidad se encuentra obrando en su vida, ya sabemos cómo. El nuevo hombre continuará creciendo en esa santidad, ya sabemos cómo, por el Espíritu, sin importar cuán lenta o desigualmente lo haga, puesto que por su propia naturaleza la vida crece. Ustedes saben, en la familia misma tenemos casos, ¿no?, de niños que tienen la misma edad, unos están más grandes que otros, unos se desarrollan más rápido que otros, eso es normal. No todos van a crecer a la misma medida o en el mismo tiempo. De la misma manera ocurre en la santificación, ¿no? Unos van a ir más adelante que otros, unos van a ir creciendo más rápido que otros. Eso es normal. Lo que no es normal, escuchen esto, así como no es normal que un niño se quede bebé toda la vida, eso es imposible. De la misma manera no es normal que una persona que ahora tiene esa nueva vida que les ha sido implantada por el Espíritu de Dios, es imposible que esa persona nunca crezca en santidad. Eso sí es imposible. Ahí tenemos otra marca para saber si somos verdaderos creyentes. ¿Cómo vamos en ese proceso? Si no hay crecimiento, escuchen, es porque no hay vida. ¿No les parece? Pues, así de fácil. Si no hay crecimiento, es porque no hay vida. Y si no hay vida, ¿es porque qué? Porque están muertos. Así de fácil. El doctor Donald Gray Barnhouse escribió lo siguiente: la santidad empieza donde la justificación termina, y si la santidad no empieza, tenemos derecho a sospechar que la justificación nunca empezó tampoco. ¿Se entiende, verdad? Si no estamos creciendo en santidad, tenemos derecho a sospechar que quizás no hemos sido justificados. Por lo tanto, sencillamente no existe tal cosa como una justificación sin santificación. Esa es básicamente la premisa de esta predicación. Sin santificación, o más bien, si no hay una vida de santidad, es porque nunca hubo una justificación. No existe ninguna vida divina sin un vivir divino diario. La persona salva en verdad vive una vida nueva y piadosa en un campo nuevo y piadoso de existencia. Ahora y para siempre vive en el reino de la gracia y la justicia de Dios y nunca más puede vivir otra vez en el imperio del pecado y egocentrismo de Satanás. Escuchen cómo dice Colosenses 1:13, que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas, mis amados hermanos. Si hemos sido liberados de la potestad de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, ¿cómo es posible que nosotros todavía sigamos obedeciendo al viejo Señor, al viejo amo? Es imposible. Yo creo que ese texto está muy claro. Hemos sido trasladados, ya no estamos en el reino del pecado. Estamos en el reino de Cristo. Habiendo sido libertados del yugo del pecado, escuchen, y perteneciendo al reino de Cristo, ¿por qué razón querríamos volver a esclavizarnos? ¿Por qué razón? Así como al hombre pecador y no regenerado le resulta imposible impedir la manifestación de lo que es verdaderamente, también ocurre lo mismo con el hombre regenerado. Y de nuevo, estos ya de hecho son más como aplicaciones de lo que estamos viendo ahorita. La salvación no es únicamente una transacción, sino una transformación.
no es solamente algo jurídico, sino algo real y concreto. Cristo murió no solo por las cosas que hicimos, sino por lo que somos. ¿Sí? No solamente fue que nosotros pecamos, claro, eso es verdad también, pero el principal problema es que éramos pecadores. ¿Sí? Como alguien ha dicho, nosotros no somos pecadores porque pecamos, no, nosotros pecamos porque somos pecadores. Y Cristo nos vino a redimir de esa naturaleza, a liberar de esa naturaleza. Y si hemos sido libres de esa vieja naturaleza, ¿cómo es posible que sigamos viviendo ahí? Pablo dice a los creyentes en Colosenses 3:3, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y aún de manera más explícita, versículo 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Ese viejo hombre que estaba viciado a los deseos engañosos de este mundo y de su carne, eso es cosa del pasado para el creyente. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso, otra vez, si no estás experimentando esta vida nueva, si no estás experimentando un crecimiento en la gracia y en la santidad, si no estás en capacidad de decirle no al pecado, tienes suficientes razones para sospechar que no eres verdadero creyente. Se los digo honestamente, con toda la autoridad de las Escrituras y partiendo de esta predicación. De manera que la frase muerto al pecado, ya para concluir, expresa la premisa fundamental de todo este capítulo en Romanos. Y el resto del capítulo es en esencia un desarrollo detallado de esta realidad fundamental. Es imposible estar vivos en Cristo y también estar vivos al pecado, es imposible. No es que el creyente en cualquier momento antes de ir a estar con Cristo esté totalmente sin pecado, no. Sino que a partir del momento en que nace de nuevo queda totalmente separado del poder controlador del pecado, la vida de pecado de la que fue liberado por la muerte de Cristo. Y es lo que vamos a ver a partir del próximo domingo. Ustedes que han escuchado este sermón y que a la luz de lo que hemos dicho consideran que no son verdaderos creyentes, la pregunta que tengo para hacerles es, ¿qué esperas para ser libre del poder del pecado al cual estás esclavizado? Escuchen, la verdadera libertad, Cristo dijo, si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres, ¿no es verdad? Eso sí. Pero la libertad que Cristo nos trae no es libertad para hacer lo que se nos dé la gana. No es libertad para vivir como queramos. No es libertad para hacer con nuestras vidas lo que nos plazca. Eso no es la libertad. Eso es esclavitud. La libertad a la que Cristo nos ha llamado y a la que Cristo te está invitando en este momento es a ser libre del poder, del yugo, del pecado. Libre para que puedas decirle no a tus deseos, no a tus concupiscencias, no a esas cosas que dominan tu vida. Eso es verdaderamente libertad. Oremos. Padre nuestro, aquí estamos, Señor. Gracias te damos por tu palabra, magnífica en poder, en santidad y en gracia también. Gracias te damos por ella. Y también, Señor, estamos aquí expuestos a lo que nos has dicho. Cada uno de nosotros sabemos exactamente en qué condición nos encontramos. Te ruego, Señor, haz tu obra. Sí, como lo acabamos de decir, no está en nosotros, está en ti. Te rogamos, Señor, haz en cada persona lo que tienes que hacer. Aquellos que necesitan conversión, conviértelos, Señor.
aquellos que son tuyos, pero que están separados por el pecado, te ruego, Señor, los atraigas a ti de nuevo. Haz tu obra en cada uno de nosotros. Santifícanos, Señor, en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y libéranos, libértanos a nosotros que ya hemos sido libertados, danos esa convicción de que ahora ya somos libres, pero aquellos que aún no lo son, te ruego, Señor, que los liberes del poder del pecado. Te lo pedimos, Señor, en Jesucristo. Amén.